En esta ocasión vamos a desarrollar un pequeño script en Python y la idea es que podamos evaluar una entrada para que cumpla con un formato determinado, y si esta entrada no cumple con alguna de las reglas que vamos a definir, entonces vamos a decir que la entrada está equivocada, está errónea. Este es un ejercicio propuesto por un compañero que sigue el canal y vamos a desarrollarlo con la intención de practicar un poco lo que es Python. Vamos a desarrollar una pequeña lógica para validar un texto que se va a ingresar. En este ejercicio hipotético, lo que vamos a evaluar es una razón social, o sea, el nombre de una empresa constituida. Y en este mundo imaginario existen reglas respecto a la razón social. O sea que no todos los textos que se van a ingresar son válidos, solamente los que cumplan con las siguientes reglas. La primera regla nos dice que los caracteres ampersand, más y dólar se deben emplear considerando un espacio entre cada signo. Considerando un espacio entre cada signo. Esta regla nos dice que esto de aquí es una razón social válida porque hay un espacio antes del ampersand y un espacio después del ampersand. En cambio, aquí no hay ningún espacio, por lo tanto se considera que esta razón social, en caso de ingresarse por el usuario, es incorrecta, porque no cumple con esta regla. ¿Sí? La segunda regla es esta de aquí. Nos dice, los caracteres guión y slash no deben tener espacios a sus costados. Por ejemplo, esto de aquí es correcto, porque antes del guión tenemos una T y luego tenemos una E. Pero esto de aquí es incorrecto porque hay espacios a los costados del guión. Aquí el slash está correcto, pero aquí está incorrecto porque hay espacios, ¿sí? En este caso la regla nos dice sin espacios, que es justo lo contrario a lo que veíamos acá, donde los espacios son necesarios. ¿Sí? Tengamos en cuenta qué caracteres son los que están asociados a estas reglas. Luego tenemos otra regla que nos dice, se permite el uso de paréntesis cuando estos se usen al interior del texto, al medio o al final, pero no en los extremos. O sea que aquí el uso es correcto, porque se abre y se cierran paréntesis al inicio. Aquí es correcto porque los paréntesis están al interior del texto y aquí la palabra encerrada hasta el final, pero aquí es incorrecto porque no se permite tener un paréntesis al inicio y al final. En este tipo de ejercicios lo que debemos hacer siempre es prestar mucha atención a los ejemplos que nos dan, aquellos que se marcan como correctos o incorrectos, porque al final vamos a hacer que nuestro programa evalúe cada uno de estos ejemplos y tiene que dar el resultado correspondiente. A veces cuando se redactan enunciados de este tipo, se encuentran inconsistencias, de tal manera que una regla probablemente entre en contradicción con otra, o los ejemplos no cubran ciertos escenarios que no están bien descritos por la regla misma. En esos casos, cuando estamos en una evaluación en la universidad, siempre es importante consultar antes de empezar a escribir el programa, porque dependiendo de la duda, podría afectar esto a nuestro código en una gran medida. La regla siguiente nos dice, en ningún caso serán consideradas las comillas, al comienzo, en el medio o al final. O sea que esto es incorrecto, eso de aquí también es incorrecto. Pero si no lo permite al comienzo, al medio, ni al final, entonces la pregunta es, ¿esto de aquí es correcto o no? Porque no aparece el inicio, al medio ni al final, sino que engloba todo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es una duda que podríamos tener. Aquí arriba, otra posible duda sería lo siguiente. Si tenemos dos paréntesis, tanto al inicio como al final, ¿esto es correcto o incorrecto? En ningún momento nos dice que como máximo debe haber un par de paréntesis nada más. O sea que esto de aquí debería ser correcto, ¿no? De todas maneras, si está a nuestro alcance hacer preguntas, deberíamos aprovechar ello. Porque si esta situación de acá es incorrecta y solamente se admite un par de paréntesis, nosotros podríamos directamente ver el primer carácter y el último carácter. Si son iguales a estos, quiere decir que es incorrecto, ¿sí? Considerando solamente estos casos. Pero si entra este otro caso, si vemos el primero y el último,
vamos a decir que es incorrecto y probablemente eso esté mal. Probablemente esto sí sea correcto, mientras que esto no. Entonces en este caso voy a consultarle al colega que nos ha propuesto este ejercicio para confirmar qué es lo que debe desarrollarse. Bien, aquí tenemos otra regla más que nos dice que no se admiten símbolos igual, solamente se admiten guiones, ¿sí? Luego aquí tenemos otra regla en donde nos dice que este apóstrofe puede estar dentro de una palabra y no debe considerar espacios. Por ejemplo aquí, el apóstrofe está dentro de una palabra y no considera espacios. Pero si el apóstrofe está entre dos palabras distintas, sí debe considerarse un espacio, nos dice. Por ejemplo acá, esto es correcto. El apóstrofe está entre dos palabras y aquí se admite como correcto, pero aquí está incorrecto. O sea, en conclusión, nosotros siempre vamos a tener enunciados en lenguaje humano. El lenguaje humano, como ustedes saben, no es muy exacto y puede ser confuso. Nosotros debemos tratar de darle más sentido, un sentido más exacto. En otras palabras, lo que aquí intenta decirnos es que este apóstrofe nosotros lo podemos poner justo antes del último carácter de un término, poner justo después del primer carácter de un término, o incluso poner al final de un término. Pero si nosotros ponemos este apóstrofe al medio de un término y después de él hay más de un carácter, o antes de él hay más de un carácter, entonces eso es incorrecto. Luego tenemos aquí otra regla. Esta otra regla de aquí nos dice que si tenemos iniciales y queremos separar cada inicial con un punto, no debemos considerar espacios. Por ejemplo, aquí tenemos 3 iniciales, cada una acompañada de un punto, pero tiene espacios, es incorrecto. Si queremos usar puntos, podemos usarlos, pero no debe haber espacios. Si no queremos usar puntos, de todas maneras, no deben haber espacios. La regla que sigue nos dice, el símbolo alfa no puede incorporarse, es correcto si se escribe la palabra alfa en lugar del símbolo respectivo. O sea que puede haber una empresa que se llame Academia Alfa, pero no se debe admitir el símbolo como parte de la razón social. También nos dice que no puede acabar en un punto. Las denominaciones no pueden terminar con un punto, porque eso es incorrecto. O sea que nunca debe haber un punto al final. La última regla nos dice que no se considera la coma en los números, ni tampoco tildes sobre palabras. O sea que aquí este 2000 está mal, porque no debe haber coma como parte del número. Y luego aquí tenemos un término que dice león con tilde en la O. Entonces, esto es incorrecto y lo último sí es correcto. Al final, después de definir toda esa lógica se puede aplicar sobre un chatbot y este chatbot respondería en función a la entrada que se le está dando. La idea es que se reconozca el nombre del usuario y el chatbot envía un mensaje a través de Messenger diciendo hola, aquí el nombre de quien se está comunicando. Ingresa el nombre que deseas poner a tu empresa. Entonces el usuario va a ingresar un texto. Ese texto que va a ingresar el usuario va a ser evaluado por la lógica que tenemos. Si es incorrecto, el bot dirá que es incorrecto y enviará otro mensaje explicando por qué es incorrecto, es decir, diciendo qué reglas no se han cumplido. Finalmente, preguntará si desea reiniciar la conversación o no. Si está correcto, todo esto se deberá cambiar simplemente por un mensaje que diga que es correcto. ¿Sí? Para implementar todo esto, lo primero que debemos hacer es definir toda la lógica de nuestro programa. Vamos a escribir una pequeña función por cada una de estas validaciones y primero vamos a trabajar esto a nivel de consola para luego pasarlo a un chatbot. Para iniciar con el desarrollo vamos entonces a definir una carpeta con el nombre de nuestro proyecto. En este caso he creado una carpeta llamada razón social y lo he puesto dentro de una carpeta Python donde tengo otros proyectos también en Python. Aquí lo que vamos a hacer es empezar creando un archivo. Vamos a crear un archivo con extensión .py. Yo lo llamaré main.py.
y vamos a abrir este archivo con un editor de texto. En este caso yo usaré Sublime Text. Aquí simplemente vamos a crear una variable que se va a llamar message. Vamos a poner aquí bienvenido y luego vamos a imprimir este mensaje a través de la variable. Y entonces desde la consola vamos a ubicarnos en nuestro proyecto y vamos a ejecutar python main.py. Para esto es necesario que tengan instalado Python. En la descripción de este video pueden encontrar los enlaces de instalación. Y tras ejecutar esto, nuestro script main es llamado y por eso es que vemos aquí el texto bienvenido. Entonces, como tenemos Python instalado correctamente y podemos invocar nuestro archivo, vamos a empezar a definir la lógica de nuestro bot. Lo primero que debemos hacer es pedirle al usuario que ingrese la razón social. ¿Sí? Entonces vamos a definir una variable que se va a llamar razón social y aquí vamos a pedirle al usuario que ingrese un valor. Para esto usaremos la función raw input y vamos a escribir aquí una pregunta. Ingrese razón social. Entonces vamos a imprimir un texto que será el siguiente. Ingresaste la siguiente razón social. Y aquí vamos a poner un placeholder que es %s. Este %s luego será reemplazado por una variable. Usamos el símbolo de porcentaje y entre paréntesis podemos definir valores que van a reemplazarse sobre esta cadena. En este caso queremos que aquí donde dice %s se ponga el nombre de la razón social. Ese valor lo tenemos en una variable, por lo tanto aquí ponemos esa variable. Entonces si ejecutamos nuevamente nuestro programa, nos va a preguntar, ingrese razón social. Vamos a poner ABC y el programa nos dice la razón social que hemos ingresado. Entonces, con esto tenemos lo básico. Tenemos ingreso y salida de información. Solo que entre el ingreso y la salida debe haber una lógica que es la que se va a encargar de producir el resultado. Esta lógica va a ejecutar una serie de validaciones en base a las reglas que antes hemos visto y según eso se dará una respuesta. Empecemos entonces escribiendo una pequeña lógica para validar la primera regla. La primera regla nos dice que estos caracteres, ampersand, más y dólar, deben estar acompañados de unos espacios. Si encontramos uno de estos símbolos que no está acompañado de espacios, como aquí, entonces eso es incorrecto. ¿Sí? La segunda regla nos dice que los caracteres guión y slash deben transcribirse sin considerar espacios. Este segundo caso es más sencillo de plantear que el primero. Si la cadena contiene esto o esto, quiere decir que es incorrecto. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es validar la cadena ingresada por el usuario a través de una serie de validaciones y conforme va fallando, vamos a ir indicando más razones del fallo al usuario. Por ejemplo, aquí vamos a escribir una condición. Si esta variable contiene esto o bien esto, quiere decir que es incorrecto. ¿Cómo validamos ello? En Python nosotros podemos hacer lo siguiente. Si encontramos esta cadena dentro de esta otra cadena, entonces quiere decir que es una cadena incorrecta. Vamos a copiar esta cadena. Si encontramos esto dentro de esto, o si encontramos esto dentro de esto, entonces en ese caso vamos a definir una lista de errores. Nuestra lista de errores va a ser una lista vacía, pero en caso de que se cumplan ciertas condiciones, nosotros vamos a ir añadiendo mensajes de error sobre esta lista. Para añadir un elemento a una lista, en Python podemos usar esta función append. Entonces, ¿qué vamos a añadir en este caso? Vamos a añadir este mensaje. Los caracteres tal y tal deben transcribirse sin considerar espacios. Y entonces, luego de todas estas validaciones, nosotros diremos, si esta lista errors tiene una longitud, igual a 0, entonces diremos, ingresaste una razón social válida. Y de caso contrario diremos, ingresaste una razón social
no válida. ¿Sí? En el segundo caso nos va a interesar mostrar la lista de errores. Pero hasta este punto veamos si nuestro programa funciona. Ejecutamos Python main.py y obtenemos este error. Este error surge en la línea 9 y es porque estamos usando un carácter no ASCII. Cuando nosotros usamos caracteres especiales, muchas veces obtenemos este error en Python. Para que nuestro programa soporte caracteres especiales, tenemos que modificar la codificación para de esta manera usar UTF-8. Tras hacer este cambio y guardar, obtenemos ahora un error de sintaxis, pero ese ya es un error nuestro. En Python, la condición if termina en 2 puntos y el else también. Ahora me dice que ingrese una razón social. Yo voy a poner A-B. Ingresaste una razón social no válida. Ahora ingresaré A-B, pero sin espacios. Y me dice que es una razón social válida. O sea, la primera regla está funcionando muy bien. Lo que nos falta es mostrar la lista de errores en los que ha incurrido el usuario. Entonces vamos a mostrar aquí los errores. En Python podemos usar un for each de la siguiente manera. Para cada error dentro de errores vamos a imprimir un mensaje que vendría a ser el error justamente, ¿sí? O sea, estamos iterando sobre esta lista de errores y estamos mostrando cada uno de ellos. O sea que si ejecutamos nuevamente esto e ingresamos esta razón social, nos da este error. Este error es porque yo aquí he nombrado a la variable errors y aquí he escrito errores. Una vez más, ingresamos a -b y ahora nos dice ingresaste una razón social no válida y aquí me muestra la explicación de por qué no es válida. El problema es que estos caracteres no se están mostrando muy bien por la consola. Vamos a reemplazar este guión por este otro guión. Lo que pasa es que el enunciado originalmente me parece que estuvo escrito en Microsoft Word y es por eso que esos otros caracteres especiales no se estaban interpretando bien. Y vamos a repetir una vez más. Ingrese razón social, vamos a poner A-B y aquí lo tenemos. Los caracteres tal y tal deben transcribirse sin considerar espacios. Entonces, aquí tenemos una validación. Así como tenemos una validación y añadimos un mensaje dentro de esta lista, podemos ir añadiendo más validaciones. Vamos a dejar pendiente esta primera regla. Vamos a ir a la regla número 3. Aquí nos dice que el uso de paréntesis no se admite en los extremos. Esta regla nos dice que los paréntesis se admiten al inicio, se admiten al medio y se admiten al final, pero no en los extremos de esta manera. Entonces nos surgía una duda. ¿Este caso debe ser admitido o no? Aquí tenemos unos paréntesis a los extremos, pero en realidad los pares de paréntesis están al inicio y al final, como el caso 1 y el caso 3. ¿Este caso debe admitirse o no? El colega que propuso el ejercicio dijo que este caso no se debe admitir. Esto para nosotros está genial porque nuestra validación se simplifica. ¿Cómo así? Nosotros simplemente vamos a ver el primer carácter y el último. Si el primer carácter es la apertura de paréntesis y el último es el cierre de paréntesis, diremos que es incorrecto, porque en estos dos casos la apertura y cierre están al inicio y al final, ¿sí? En los otros tres primeros casos eso no se cumple. Pero aquí no nos importa si hay un solo paréntesis encerrando todo o si tenemos dos pares, porque en ambos casos tenemos una apertura al inicio y un cierre al final. O sea que la condición es la misma para ambos y la situación se simplifica bastante, porque estos dos son incorrectos. Si uno fuera correcto y el otro no, entonces habría que considerar la apertura y cierre de paréntesis, probablemente. Pero acá no es necesario hacer ello. Entonces vamos a copiar esto y vamos a añadir por aquí una condición. Si esta condición se cumple, dentro de nuestra lista de errores vamos a añadir un mensaje. Este mensaje dirá: se admite el uso de paréntesis cuando estos formen parte de la denominación dentro, al medio o al final, más no en los extremos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que acceder al primer elemento, al primer carácter de la cadena. Si razón social sub 0 es igual
al paréntesis de apertura y además el último elemento de razón social es igual al paréntesis de cierre, quiere decir que se trata de un error. Se activa este caso, ¿sí? El primer elemento es el elemento de posición 0. ¿Cuál sería el último elemento? Bueno, la posición del último elemento sería igual a la cantidad de caracteres menos 1. Pero en Python tenemos una mejor forma de hacer esto. Podemos usar la función startsWith. ¿Sí? De esta manera, si razón social empieza con esto y razón social termina con esto otro, ends with, entonces se ha de activar este error, ¿sí? Vamos a ejecutar aquí una vez más nuestro script. Ingrese razón social. Vamos a poner unos paréntesis a los extremos y también vamos a poner un guión con un espacio. Aquí nos dice, los caracteres tal y tal deben transcribirse sin considerar espacios. Se admite el uso de paréntesis cuando estos formen parte de la denominación dentro, al medio o al final. O sea que a los extremos no. Entonces aquí vemos que las dos reglas están sucediendo. Aquí la consola no interpreta bien la tilde, pero cuando esta lógica se convierta a un chatbot y se envíen estas tildes a Messenger, Facebook Messenger va a mostrar estos caracteres sin ningún problema. Bien, entonces tenemos esta regla y esta regla ya implementadas. Estamos dejando la primera todavía pendiente. Aquí en la línea 20 tenemos otra regla que nos dice que en ningún caso se deben admitir las comillas, ni al comienzo, ni al medio, ni al final, ¿sí? Aquí estaba al comienzo, por lo tanto estaba incorrecto. Aquí estaba al medio, por lo tanto incorrecto. Y como aquí en la regla no se menciona si se admite a los extremos, entonces yo le planteé esta duda al compañero que nos ha propuesto el enunciado y me dijo que es incorrecto. Entonces al final de cuentas, las comillas vemos que no se admiten en ningún momento, ni al inicio, ni al medio, ni al final, ni en los extremos. O sea que si encontramos una comilla, es incorrecto. Entonces vamos a copiar este caso, vamos a añadir por aquí una condición y si esta condición se cumple, vamos a hacer append sobre la lista de errores. En ningún caso serán consideradas las comillas que consten al comienzo, en el medio, al final o en los extremos de la denominación o en los extremos de la razón social. ¿Qué condición sería esta? Ya lo hemos visto antes. Simplemente basta con que este carácter aparezca dentro de razón social para que se active la regla. ¿Sí? Nótese que aquí arriba hemos usado comillas dobles como delimitadores. Aquí en cambio estamos usando comillas simples porque la comilla doble está dentro. Ejecutamos una vez más. Vamos a poner aquí A-B. Le damos Enter. Y nos dice que en ningún caso serán consideradas las comillas. Nos salta el error de la línea 9 porque no hemos puesto espacios. Y entonces esa regla sí se cumple, pero la que no se cumple es esta. Bien, entonces vamos a la siguiente regla. En esta regla nos dice que no se debe admitir un igual, porque si una empresa tiene un nombre con un igual, el igual debe reemplazarse por un guión, ¿sí? Entonces aquí es muy sencillo validar, porque simplemente vamos a poner aquí esto. Si contiene un igual, vamos a añadir un mensaje de error más, que vendría a ser este de acá. Cuando en la razón social se emplea el signo igual, deberá reemplazarse por el guión, sin considerar espacios. Sin considerar espacios entre una palabra y la otra. Esto de que no se deben considerar espacios para el guión, no necesitamos validarlo, porque ya está validado aquí, ¿sí? Si se ponen espacios, nos dice que está mal. O sea que este fragmento ya está cubierto en la primera regla. Solo que nosotros respetamos el texto del enunciado para que siga usando el lenguaje natural y le recuerde al usuario que ha cometido el fallo que tampoco puede poner espacios. Bien.
Luego tenemos unas 5 reglas más. Vamos a copiarlas para no estar yendo de un archivo a otro. Bien, aquí nos dice, en el caso de incluir un apóstrofe, dentro de una misma palabra, no se considerará espacio alguno. De haberse empleado entre dos palabras distintas, debe considerarse un espacio después del apóstrofe. ¿Sí? En este caso, como hemos querido poner una comilla simple dentro de la cadena, estamos encerrando la cadena en general usando comillas dobles. Entonces aquí vamos a tener una condición y aquí vamos a tener nuestro errors append de esta manera. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo validamos esto de aquí? En el primer caso está bien porque está dentro de una palabra, aquí también porque está dentro de una palabra, y aquí nos dice que debe ir un espacio después del apóstrofe si es que este está separando dos palabras, porque en este último caso nos dice que es incorrecto. Como repito, esta regla está en lenguaje humano. Nosotros tenemos que buscar la manera de que esta regla sea exacta. Lo que podemos ver aquí es que si este apóstrofe está antes de una letra, dentro de un término, es correcto. Si este apóstrofe está después de una letra, dentro de un término, está bien. Si este apóstrofe está al final de un término, cuando digo término, quiero decir que estamos partiendo las palabras de toda la cadena. Si está al final, también está bien. Pero si hay un término y el apóstrofe está dentro y tiene más de una letra antes o más de una letra después, en ese caso es incorrecto. En otras palabras, lo que debemos hacer es, primero, obtener los términos del texto ingresado. En otras palabras, hacer un split en base a los espacios. Luego tenemos que centrarnos, hacer foco sobre los términos que incluyen un apóstrofe. Y para ellos tenemos que ver dentro de ese término, ese apóstrofe en qué posición está. Continuando con la regla que estábamos viendo, aquí he añadido dos ejemplos más para evaluar otras dos situaciones. Resulta que no debemos permitir que esté un apóstrofe al inicio de una palabra. El apóstrofe siempre debe ir al final. Cuando un apóstrofe está entre dos palabras, debe ir al final de la primera. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso el apóstrofe está al inicio de un término, esto es incorrecto. Aquí está al inicio del segundo, también es incorrecto. O sea que solamente estos casos son correctos. ¿Sí? Aquí nos dice, en el caso de incluir un apóstrofe dentro de una misma palabra, no se considerará espacio alguno. ¿Sí? Estos dos ejemplos nuevos me los acaba de compartir el colega que ha propuesto el ejercicio. Entonces, aquí, ¿cómo podemos generalizar? ¿Cómo podemos escribir una condición que englobe a todos estos casos? Como decíamos antes, lo primero es obtener los términos que conforman al texto ingresado. Luego vamos a ver qué términos incluyen un apóstrofe y esos los vamos a evaluar. Los que no lo incluyen serán omitidos. O sea que en este texto de aquí vamos a terminar eliminando este término porque no contiene ningún apóstrofe. No es relevante en la evaluación. Entonces eliminamos este término. Aquí no podemos eliminar nada porque todo esto es un único término. Aquí vamos a eliminar nuevamente el término Ramos porque no incluye ningún apóstrofe. En el último caso vamos a eliminar el término Juan y nos quedamos con esto. ¿Sí? Aquí queda más claro lo que intentamos expresar. Si el apóstrofe está al inicio, es incorrecto. Si el apóstrofe está antes de una letra, es correcto. Si está después de una letra, es correcto. Si está al final, es correcto. Será incorrecto cuando haya más de una letra detrás o más de una letra después.
¿sí? Entonces, ¿qué variables estamos analizando en todos estos ejemplos? Las variables que estamos analizando es cantidad de letras que hay antes del apóstrofe, y también estamos analizando cantidad de letras que están después del apóstrofe. Como ustedes han visto, para todas las reglas estamos viendo qué condición hace que surja un error. ¿Qué condición hace que surja un error? Entonces, ¿qué pasa con estas variables para decir que surge un error? La cantidad de letras que hay antes del apóstrofe, ¿cuánto debe ser para que haya un error? Si antes del apóstrofe hay 0 letras, como en este caso, es un error. Si después hay más de 1, es también un error. ¿Sí? Si hay solamente 1, no hay problema. Entonces, según lo que estamos escribiendo aquí, si antes del apóstrofe hay 0 letras, quiere decir que es incorrecto. Estamos refiriéndonos a estos dos casos. Esta condición cubre estos dos casos. Después estamos diciendo que si la cantidad de letras que están después del apóstrofe es mayor a 1, es incorrecto. Cantidad de letras después del apóstrofe, 1, es correcto. Cantidad de letras después del apóstrofe, más de 1, según esta regla sería incorrecto, pero en realidad no lo es, porque en realidad el apóstrofe está después de una letra, y eso lo salva, eso hace que sea correcto, ¿sí? Porque si esta letra no estuviera aquí, cantidad de letras después del apóstrofe es más de 1, entonces sería incorrecto, pero esta letra lo salva. Entonces esta condición de aquí no es la que buscamos, sino que es otra. Si la cantidad de letras es mayor a 1 y además el apóstrofe está en una posición que es diferente a 1, ¿sí? Se tienen que cumplir estas dos condiciones para decir que es incorrecto. Cantidad de letras que están después del apóstrofe más de 1, sí, pero a la vez se tiene que cumplir esto para que sea incorrecto. El apóstrofe debe estar en una posición diferente de 1. En este caso, el apóstrofe está en la posición 1, de 0, apóstrofe 1. Entonces, esto lo salva, porque al evaluar esta condición, esto va a dar falso. Entonces, ¿es incorrecto? No, gracias a que esto lo salva. Entonces, nuevamente vamos a evaluar estos ejemplos de aquí para ver si todos cumplen. Aquí, letras que hay antes, 4. Si es que antes del apóstrofe hay 0 letras, es incorrecto. En este caso hay 4, así que normal. En este otro caso, si después del apóstrofe hay más de 1, es incorrecto. Aquí 4. Pareciera que es incorrecto, pero esta condición de aquí nos exige que la posición del apóstrofe sea diferente de 1 para que sea incorrecto. ¿Sí? Entonces vamos acá. Cantidad de letras que hay antes del apóstrofe es igual a 0. No. Si la cantidad de letras que hay antes es igual a 0, es incorrecto. Pero aquí hay 4. Así que normal. Pasamos a este caso. Cantidad de letras que están después del apóstrofe mayor a 1. Esto se cumple. Hay más de una letra después del apóstrofe. Y es diferente su posición de 1. Es correcto, porque en este caso no está en la posición 1, sino que está en la posición 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, es diferente de 1. Y hay más de una letra después de él. Entonces, las dos son verdaderas y por lo tanto decimos que es incorrecto. Este resultado se evalúa como esperábamos. Pasamos a estos últimos dos casos. Cantidad de letras que hay antes del apóstrofe 0. Esta condición cubre estos dos últimos ejemplos. Entonces, todo esto permite que esto sea evaluado como se espera. Esto que hemos escrito aquí en lenguaje humano, casi humano, vamos a ponerlo aquí en nuestro if. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber cuántas letras hay antes del apóstrofe y cuántas letras hay después? Para esto debemos basarnos en la posición del apóstrofe en el término. Nosotros vamos a usar una función sobre cada término y esta función nos va a decir en qué posición se encuentra el apóstrofe.
Sin embargo, en caso de tener más de un apóstrofe dentro de un término, es probable que todo esto que hemos escrito aquí no se evalúe correctamente. Por lo tanto, vamos a añadir aquí otra condición más. ¿En qué casos va a ser también incorrecto? En caso de tener más de un apóstrofe en el mismo término, ¿sí? Teniendo en cuenta estos casos, entonces allí sí que esto se va a evaluar bien. Vamos a tener nosotros comentados de este lado las condiciones para que en cualquier momento podamos repasar el código y ver los ejemplos, ¿sí? Como aquí tenemos más condiciones que evaluar e incluso tenemos algunos pasos que llevar a cabo, podemos separar esta lógica en una función. Vamos a poner por aquí, si usa un apóstrofe inválido, la razón social. Si usa un apóstrofe inválido, vamos a añadir este mensaje de error a nuestra lista de errores. Y entonces vamos a definir esta función. Esta función la podemos definir al final. Vamos a crear aquí una función. Para ello escribimos def, el nombre de la función, la lista de parámetros que puede recibir y aquí su definición. Vamos entonces a tomar todo esto y lo vamos a poner de este lado. Lo primero que vamos a hacer es obtener los términos del texto ingresado. Para esto vamos a hacer un split en base a los espacios que el texto contiene. Entonces aquí vamos a recibir la razón social. Y nosotros vamos a centrarnos en los términos que esta variable contiene. Para ello haremos razón social.split. A esta función split nosotros le podemos decir qué delimitador queremos usar. Por ejemplo, que haga cortes según los espacios encontrados en la variable. Haga cortes en función a los guiones. En este caso queremos usar los espacios. Como los espacios son el delimitador por defecto, dejaremos esto tal cual. Aquí ya obtuvimos los términos. Tenemos que evaluar considerando estos ejemplos. Diremos que es incorrecto cuando se cumplen estas condiciones. ¿Cómo contamos cuántos apóstrofes están en una variable que es de tipo cadena? En el caso de Python podemos usar una función llamada count y escribir aquí el carácter que queremos buscar dentro de la cadena. En este caso vamos a buscar un apóstrofe. Entonces, si esto nos dice que hay más de un apóstrofe en la cadena, nosotros diremos que el uso es inválido. ¿Sí? En Python true y false se escriben con T y F en mayúsculas. La función nos dice cuándo es inválido, entonces acá devolvemos true. ¿Sí? Porque esto cuando se llama se usa de esta manera. Si es inválido, agrega el error. Ya tenemos esto. Vamos a seguir. Podemos poner todas las condiciones en un mismo if o usar distintos if también. Esto no repercute sobre el rendimiento del código. Ahora sí, ¿cuántas letras hay antes del apóstrofe? Si la cantidad de letras que hay antes es 0, quiere decir que es un uso incorrecto. Para que hayan 0 letras antes del apóstrofe, significa que el apóstrofe tiene que estar en la posición 0. Es decir, aquí en estos dos casos el apóstrofe está al inicio, antes de él hay 0 letras. Por lo tanto, decimos que si el apóstrofe está en la posición 0, quiere decir que es un uso incorrecto, ya que según la regla que estamos usando, no se debe admitir que el apóstrofe esté al comienzo. Y antes de pasar a evaluar este último caso, nos estamos olvidando saltar los términos que no contienen ningún apóstrofe. ¿Sí? Si razón social no contiene ningún apóstrofe, esto va a devolver 0. En ese caso, esta función debe devolver false, porque no podemos decir que hay un uso inválido si ni siquiera hay un apóstrofe. Entonces, vamos a crear una variable aquí que se va a llamar ocurrencias, que nos va a decir cuántas veces aparece el apóstrofe en la variable. Entonces diremos
Si la cantidad de ocurrencias es 0, ni siquiera aparece el término, entonces decimos que es false. No hace falta evaluar un uso inválido, directamente decimos que no puede ser inválido. Si la cantidad de ocurrencias es mayor a 1, entonces ahí sí que se trata de un uso inválido, porque solamente se permite un apóstrofe por término. Si el apóstrofe está al inicio, también decimos que es un uso incorrecto. Y por último vamos a escribir esta otra condición. Esta otra condición nos dice que si la cantidad de letras que están después del apóstrofe es mayor a 1 y el apóstrofe no está en la posición 1, entonces decimos que es un uso incorrecto, un uso inválido del apóstrofe en el texto que ha ingresado el usuario. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cómo contamos la cantidad de letras que están después del apóstrofe? ¿Qué tenemos nosotros como información? Tenemos la posición del apóstrofe, ¿sí? Podemos obtener siempre la posición de un carácter en una cadena. Y sabemos también que hay un único apóstrofe, por lo que no hay problema. Entonces, ¿cómo contamos la cantidad de letras que están después del apóstrofe? Tenemos que comparar la longitud de la cadena con la posición del apóstrofe. Aquí, por ejemplo, la longitud de la cadena es 6. Tenemos 6 caracteres. La posición del apóstrofe es 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Posición del apóstrofe 4. Tamaño de la cadena 6. Cantidad de letras después del apóstrofe 1. Este 1, ¿cómo se ha calculado? Podemos decir que es 6 menos 4 menos 1. Vayamos al segundo caso para ver si esta fórmula se cumple. Posición del apóstrofe 1. Tamaño del apóstrofe 6. Letras. ¿Cuántas letras hay después del apóstrofe? 4. Si la fórmula que hemos puesto antes es correcta, aquí debería calcularse haciendo 6 menos 1 menos 1. Y vemos que realmente es así. En este caso, donde el apóstrofe está al final, la posición del apóstrofe es 4. 0, 1, 2, 3, 4. El tamaño es 5. La cantidad de letras que están después es 0. Veamos si se cumple la fórmula que estamos haciendo. 5 menos 4 menos 1. Sí se cumple, ya que la resta da 0. Entonces, decimos lo siguiente. La cantidad de letras va a ser igual al tamaño de la cadena menos la posición del apóstrofe menos 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos devuelve la cantidad de letras. Nosotros decimos letras, pero en realidad son caracteres, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener una variable con la posición del apóstrofe. Position. ¿A qué va a ser igual la posición del apóstrofe? En Python podemos usar razón social.find y vamos a buscar aquí este carácter. Eso nos devolverá la posición en la que se encuentra. Esta función devuelve -1 si es que no se encuentra, pero en nuestro caso eso nunca va a ocurrir porque estas condiciones previas nos aseguran de que existe un apóstrofe como mínimo, ¿sí? Teniendo la posición podemos calcular fácilmente la cantidad de letras. Vamos a crear una variable que se va a llamar caracteres. ¿Cuántos caracteres hay después del apóstrofe? Eso lo tenemos calculado de esta manera. El tamaño lo calculamos usando len. Len viene de un término en inglés que es length, que significa longitud en español. La posición la acabamos de calcular justo antes. Y entonces decimos que si la cantidad de caracteres que están después del apóstrofe es mayor a 1, pero además la posición del apóstrofe es diferente de 1, entonces en ese caso, estamos haciendo lo que está acá, en ese caso diremos que es un uso inválido, un uso incorrecto del apóstrofe y devolvemos true para que esto ocurra.
Si hemos validado y hemos pasado todas estas condiciones y llegado al final, diremos que el uso no es inválido, porque ninguna de estas condiciones que producían un uso inválido ha ocurrido. ¿Sí? Entonces con eso tendríamos implementada esta función. Vamos a comentar todo esto para poder probar el programa hasta este punto. Aquí en la consola podemos escribir cls para limpiar todo y vamos a llamar a nuestro programa usando python main.py. Vamos a ingresar uno de los ejemplos que hemos visto acá. Por ejemplo, vamos a poner este término. Ahora nos dice que esta función no está definida. Esto ocurre porque en Python, si queremos usar esta función, entonces esta función tiene que declararse previamente a todo lo que aquí tenemos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es mover todo esto y ponerlo adelante. Incluso podemos coger esto, ponerlo en un archivo separado e importarlo. O también podemos meter toda nuestra lógica principal dentro de una función, ¿sí? Eso lo podemos hacer de esta manera. Vamos a definir una función principal que va a contener todo esto. En Python es importante darle un tab para que esto esté indentado correctamente. Entonces definimos la función principal, definimos esta función y al final vamos a llamar a la función principal de esta manera. ¿Sí? Entonces ejecutamos una vez más y aquí tenemos un inconveniente. El inconveniente surge en la línea 48, nos dice. Vamos a la línea 48. Aquí está. Ah, ya. Esta parte estaba quedando por fuera de nuestra función main. Vamos a añadir aquí. Ahí está. Todo esto es nuestra función main. Y aquí tenemos comentadas las reglas que todavía faltan implementar. Ahora ejecutamos. Vamos a ingresar este ejemplo. Nos dice que es válido. Vamos a ingresar este ejemplo. Nos dice que es válido. Vamos a ingresar este ejemplo. Nos dice que también es válido. Vamos a ingresar este ejemplo de acá. Y nos dice que es inválido. Estamos muy bien hasta ahora. Vamos a ingresar los dos últimos ejemplos que habíamos propuesto al final. Nos dice que es inválido. Y el último ejemplo nos dice que es inválido. Entonces la lógica que hemos escrito ha funcionado muy bien a la primera, luego de corregir unos pequeños errores de sintaxis que encontramos. Muy bien, entonces ahora pasaremos a implementar este caso de aquí. La regla nos dice, en el caso que contenga letras o iniciales con punto y espacio o solo espacio, estos espacios no se considerarán debiendo juntarse las letras o iniciales. Debiendo juntarse las letras o iniciales. ¿Cómo podemos generalizar esto? De la manera en que hemos hecho todos los casos anteriores. Bueno, si de pronto hacemos un split en base al carácter espacio, nos vamos a encontrar con un término D punto, con un término H punto, con un término B punto. Entonces podemos decir, si luego de hacer split tenemos un término de dos caracteres donde el último es un punto, quiere decir que está mal, ¿sí? Esto de aquí, por ejemplo, se evaluaría como correcto porque no es dos caracteres. El término está conformado por más caracteres. Aquí podemos decir, si encontramos un término de un carácter, es incorrecto. ¿Sí? Tenemos un carácter solo, es incorrecto aquí también y aquí también. Y aquí no se consideraría incorrecto porque son tres caracteres juntos. ¿Sí? Entonces, estas dos validaciones se corresponderían con esta regla de acá. ¿Sí? Entonces vamos a tomar este mensaje, vamos a crear, vamos a poner un if, vamos a hacer errors append, y aquí vamos a poner este mensaje. Entonces vamos a tomar esto,
Vamos a poner aquí arriba. Vamos a ordenar aquí un poco esto. Y ahora aquí necesitamos los términos, ¿no? Lo que podemos hacer es crear nuevamente una función. Vamos a poner aquí, si presenta iniciales incorrectas. Si la razón social presenta iniciales incorrectas, se añadirá este mensaje a la lista de errores. Y entonces vamos a definir esta función. Vamos a definir esta función que va a recibir la razón social y va a ser lo siguiente. Como esto tiene una función propia, lo vamos a poner también su comentario arriba. Entonces aquí dentro de esta función vamos a necesitar los términos. Si nos damos cuenta, tanto esta función como esta función trabajan en base a los términos. Para no calcular los términos en ambos lados, vamos a mover esto hacia nuestra función principal. O sea que ni bien empezamos, vamos a obtener dichos términos. Términos del texto ingresado. Entonces, estas dos funciones no van a necesitar la razón social, sino más bien los términos. Bueno, en este caso necesita ambos datos, tanto la razón social como los términos. Entonces debemos pasarle esos dos datos de esta manera. En este último caso solamente requiere los términos, por lo tanto solamente le pasamos los términos. Y decimos lo siguiente. Para cada uno de los términos en la lista de términos vamos a evaluar la siguiente condición. Y si esta condición nos dice que es incorrecto, entonces vamos a devolver true porque las iniciales están incorrectas. Si todo se evalúa muy bien, al final diremos que no es incorrecto. ¿Qué condición ponemos acá? ¿En qué condición se presentan iniciales incorrectas? Eso ya lo hemos escrito aquí. Si la longitud del término es 2 y sucede que la posición 1 es un punto, quiere decir que es incorrecto. ¿Sí? Si tenemos un término de 2 caracteres donde el último es un punto, quiere decir que es incorrecto. Pero no solamente allí es incorrecto. Si se cumple esta condición o si se cumple esta otra, también es incorrecto. En caso de que la longitud del término sea 1, ¿sí? Entonces, iteramos sobre cada uno de los términos, para cada uno de ellos preguntamos esta condición. Si uno de ellos incumple, devolvemos true porque tenemos iniciales incorrectas que han sido detectadas. De caso contrario, devolveremos false al final de todo. Pero antes de continuar, hay algo que probablemente ustedes han notado o probablemente no. Si lo han notado, pues los felicito porque están atentos y porque tienen experiencia probablemente con otro lenguaje, lo que les ha permitido notar este fallo. Hace un momento hemos definido que esta función requiere de 2 parámetros, razón social y términos. Supuestamente, las condiciones que hemos escrito evalúan cada uno de los términos. ¿Sí? Evalúan cada uno de los términos, supuestamente. Pero aquí en el interior vemos que en ningún momento aparece la variable terms. Si yo hago doble clic sobre terms, el editor de texto no me resalta nada aquí debajo. Si yo hago clic en razón social, me resalta todos los usos de la variable razón social. Pero en realidad no deberíamos estar evaluando esto sobre la razón social en general. Deberíamos hacer esta evaluación en realidad sobre cada uno de los términos. Entonces vamos a corregir esto de una vez. Lo que tenemos que hacer aquí es usar un for. Para cada término dentro de términos vamos a evaluar todo esto. Si de pronto tenemos un término que no presenta ninguna ocurrencia de apóstrofes, no vamos a finalizar con la función, porque puede ser que el término siguiente sí lo incluya. Entonces lo único que haremos aquí será continue. ¿Sí? Si encontramos un término que no presenta un apóstrofe, pasamos al siguiente. Ahora, si encontramos un término que presenta más de una ocurrencia,
Entonces ahí sí que finalizamos diciendo que es inválido. Si encontramos que un término empieza con un apóstrofe, también finalizamos diciendo que todo el texto es inválido. Luego de ello, la última condición que tenemos también forma parte del bucle for. Y aquí tenemos un find que busca el apóstrofe para saber en qué posición se encuentra. En vez de razón social, en todos estos casos debemos usar term. ¿Sí? Cada uno de los términos tienen que ser evaluados, no la razón social en general. Esta selección múltiple la he llevado a cabo seleccionando una vez la variable y presionando control D. Allí está. Estamos ahora evaluando cada término y no la razón social en general. Entonces vamos a guardar todos estos cambios y vamos a verificar el funcionamiento de nuestro script. Ingrese razón social. Nos dice que es correcto. Nos dice que es correcto. Vamos a ingresar ahora el ejemplo de la línea 59. Nos dice que es correcto. Vamos a ingresar el ejemplo de la línea 60. Nos dice que es incorrecto. Vamos a probar de esta manera. Nos dice que es incorrecto. Ahora sí, vamos a probar la nueva lógica que acabamos de implementar. Nos dice que es incorrecto. Nos dice que es correcto. Nos dice que es incorrecto. Nos dice que es correcto. Está muy bien. Bien, entonces nos quedan estas condiciones por implementar. Pero hay algo que falta. Hay una condición que nos habíamos saltado, que es esta de aquí. Aún no la habíamos programado, vamos a poner por acá para no olvidarnos de ella. Y bien, vamos a dejar esto pendiente y vamos a avanzar. Vamos a avanzar entonces con esta regla. El símbolo alfa no puede incorporarse. Nos dice, es correcto si se escribe la palabra alfa en lugar del símbolo respectivo. Entonces, este error es bastante sencillo, no necesitamos una función para ello. Diremos lo siguiente: si encontramos este carácter dentro de la razón social, entonces haremos errors.append y vamos a definir aquí este mensaje. Guardamos y hay que verificar que funcione. Vamos a ver si realmente podemos ingresar este carácter alfa a través de la consola. Aquí nos dice que la razón social no es válida, pero el problema que estamos encontrando no es por el carácter alfa, sino que nos muestra otra razón. Nos habla de iniciales, o sea que aquí se está considerando como una inicial a la letra A, ¿sí? O sea que este alfa al final se está interpretando como una letra A, no como el código alfa que realmente se espera. Como se trata probablemente de una limitación de la consola, vamos a dejar esto pendiente porque probablemente ese error no se presente al momento de implementar el chatbot con Messenger y dejar de usar la consola. Entonces veamos ahora este caso. Nos dice que no se debe admitir un punto al final. En el caso de las denominaciones que concluyen con un punto, no se considera dicho signo, dice. Aquí finaliza en un punto. Esto de acá entonces podemos validarlo. Es una validación bastante sencilla comparado a lo que hemos hecho antes. Y sería de la siguiente manera. Vamos a tener aquí una condición. Y en caso de que se cumpla esa condición de fallo, vamos a tener este texto. Si la denominación termina en un punto es incorrecto. Entonces, si razón social punto ends with, si la razón social termina en un punto, decimos que es incorrecto. Bien, ahora este último caso. No se considera la coma, nos dice, en los números, ni la tilde en las palabras. No se considera la coma en los números ni la tilde en las palabras.
tenemos por aquí la condición y tenemos errors append. ¿Cómo validamos este caso? Si no debemos admitir tildes, significa que no se debe admitir ni este carácter, ni este, ni este. O sea, todas las letras tildadas. Todos estos caracteres no deben estar presentes dentro de la cadena. Eso por un lado. Por otro lado, esta coma no debe estar presente dentro de números. Para este caso vamos a definir nuevamente una función que se va a llamar presenta comas incorrectas o tildes. Presenta comas incorrectas o tildes. O sea, las comas se deben admitir, pero no si están dentro de un número, como en este caso. Yo creo que si encontramos esto, sí lo debe admitir porque eso no es un número válido. ¿Sí? Bueno, vamos a implementar esta función añadiendo en la parte final def lista de parámetros y vamos a tomar todo esto. Vamos a ponerlo aquí arriba y dentro vamos a hacer lo siguiente. Presenta comas incorrectas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tendríamos que separar los términos dentro de la cadena. Entonces, aquí le vamos a pasar los términos. Y esta función va a recibir los términos de esta manera. Y ahora debemos evaluar cada uno de los términos. ¿Qué tiene esto? Que esto no tenga y esto tampoco. Si nosotros evaluamos un término y el término no contiene ningún número, entonces está bien. Ese término se salva porque no contiene ningún número y no aplica para esta validación. ¿Sí? Pero si el término contiene puros números y además una coma, ese término es incorrecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iterar. Para cada uno de los términos que están dentro de términos, vamos a preguntar lo siguiente. Vamos a preguntar por cada uno de los términos si el término presenta tildes o si presenta una coma de forma incorrecta. Entonces aquí vamos a tener si presenta tildes, ¿quién? El término. Si presenta tildes el término o presenta comas incorrectas el término, entonces en ese caso vamos a devolver true, porque el texto en general sería inválido. ¿Sí? Si finaliza el for y nunca se dijo que el texto era inválido, entonces diremos que no lo es y haremos un return false. ¿Sí? En este caso, como la misma regla aplica a dos condiciones, las estamos separando nuevamente en dos funciones para que sea más sencillo evaluar cada una de ellas. Para cada uno de los términos, si presenta tildes o presenta comas incorrectas, devolvemos lo que corresponde. Entonces vamos a definir esas dos funciones. Vamos a tener def presenta tildes, esto va a recibir un término y lo que tiene que hacer es evaluar cada uno de los caracteres que el término presenta. Si algún carácter del término es uno de estos, entonces quiere decir que es incorrecto. Para esto vamos a crear una lista que se va a llamar tildes. ¿Sí? Vamos a seleccionar un espacio, vamos a presionar control D. Vamos a poner una coma y un espacio. Luego vamos a volver y vamos a encerrar en comillas simples el carácter. Iremos al final porque faltaba este. Y luego vamos a encerrar entre corchetes todo, para de esta manera crear una lista llamada tildes que contenga todas las tildes. Y entonces tenemos que buscar estos caracteres dentro de los caracteres del término. Entonces para cada carácter que está dentro del término haremos lo siguiente. Para cada uno de los caracteres que están en este término vamos a hacer una pregunta. Si el carácter
es un carácter que está presente en esta lista llamada tildes, entonces vamos a decir que el término presenta tildes. Si terminamos de iterar sobre todos los caracteres del término y no hemos encontrado ninguna tilde, entonces diremos de que no presenta ninguna tilde. Esta función presenta tildes evalúa un término a la vez y nos dice si presenta una tilde o no, porque iteramos sobre cada uno de los caracteres del término, ¿sí? Mientras que esta función, que es más general, es la que se encarga de iterar sobre cada uno de los términos y plantear la pregunta para cada uno de ellos. La siguiente función que vamos a definir se llama presenta comas incorrectas y recibe también un término a la vez. Aquí la pregunta es, ¿cuándo un término presenta comas incorrectas? En los ejemplos que tenemos arriba tenemos un término librería y tenemos un término SRL. También tenemos un término León, un término Ramírez, y estos no deben ser evaluados. ¿Por qué no deben ser evaluados? Porque no presentan ningún número en su interior. Este término sí que debe evaluarse porque presenta números, y además de números, presenta una coma. Entonces lo que debemos hacer aquí es iterar sobre cada uno de los caracteres del término. Para iterar sobre los caracteres de un término podemos usar un bucle como aquí arriba y poner una condición dentro del bucle. Entonces aquí vamos a iterar sobre cada uno de los caracteres, pero no lo vamos a buscar dentro de un arreglo, sino que vamos a preguntarnos si es un dígito. O sea, si este carácter is digit, si el carácter es un dígito, o si el carácter es igual a una coma. Si el carácter es un dígito, o si el carácter es una coma, entonces nos interesa evaluar ese término, porque si el término incluye letras, no nos interesa evaluarlo, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es saltarnos aquellos términos que no necesitan ser evaluados. En otras palabras, podemos negar esto. Si no es un dígito, si el carácter no es un dígito y no es una coma, quiere decir que es otra cosa. Si es otra cosa, entonces, ¿presenta comas incorrectas? No. No presenta comas incorrectas porque es una palabra que no entra a evaluarse, ¿sí? Si la palabra contiene algo que no es un dígito y que no es una coma, entonces no merece ser evaluada, porque estaremos hablando de una palabra como Ramírez, como librería, como León, ¿sí? Si el return false nunca se activó, quiere decir que el término únicamente está compuesto por comas y dígitos. Entonces ahora nosotros podemos hacer una pregunta. Si hay una coma dentro del término, entonces devolvemos true, porque significa que hay una coma dentro de un número. De caso contrario, devolveremos false. Solo que antes de llegar a hacer esta pregunta, primero tenemos que saltarnos aquellos términos que no deben ser evaluados. Como esos términos no deben ser evaluados, simplemente los saltamos diciendo que no son incorrectos. Pero si llegamos a este punto, significa que es un término que merece ser evaluado, que puede ser este o puede ser este de acá. En el caso del primero dirá que es incorrecto, pero en el segundo caso dirá que no es incorrecto, por lo tanto es correcto, porque no contiene comas. Esto podría escribirse en una sola línea, pero vamos a dejarlo separado para poder añadir un comentario. Es incorrecto porque presenta una coma dentro de un número. Saltamos los términos que no deben ser evaluados. Bien, entonces veamos si la lógica que hemos escrito funciona correctamente o no. Vamos a ejecutar python main.py. Vamos a ingresar una razón social que será librería 2000, sin tildes y sin comas. Nos dice que es válida. Vamos a ingresar ahora librería con tilde en la i y vamos a poner una coma en el 2000. Nos dice que es una razón social inválida porque no se deben considerar ni tildes ni comas, ¿sí? Incluso vamos a poner solamente librería y aquí no falla. Aquí encontramos una inconsistencia porque aquí sí debería estar fallando, ¿sí? Si ponemos 2000, aquí sí falla. O sea que el número con una coma en su interior está fallando como debe ser, pero si ponemos una tilde no está fallando y debería fallar.
O sea que aquí esto probablemente no está funcionando como se espera. Para comprender mejor qué es lo que ocurre, al momento de hacer esta comparación, este if, justo antes vamos a imprimir cuál es el tipo que tiene char, y vamos a imprimir también cuál es el tipo que tiene el primer elemento de tildes, ¿sí? Y luego vamos a hacer un return, porque no queremos imprimir tantos valores por consola. Entonces ejecutamos, ingresamos librería y vemos que ambos son de tipo str. Vamos a imprimir también el carácter mismo y asimismo el primer elemento de la lista tildes. Como no estamos seguros de qué es lo que ocurre, vamos a escribir solamente Python para iniciar con la consola interactiva de Python. Vamos a definir aquí una lista llamada tildes. Y vamos a tomar un carácter i con tilde y vamos a preguntarle a Python si se encuentra dentro de tildes. Nos dice que sí. Aparentemente funciona muy bien. Como no estamos muy seguros de qué es lo que está ocurriendo, vamos a hacer print de algo más específico. Vamos a imprimir una cadena que va a contener lo siguiente: el carácter tal se encuentra en la lista tildes, sí o no, y vamos a imprimir por aquí el valor booleano. Entonces vamos a pasarle aquí variables que se van a reemplazar en la cadena anterior. El carácter char se encuentra en tildes, sí o no. Ahora aquí va a ir un valor booleano. El valor booleano será este de acá, ¿sí? Entonces veamos que imprime esto por consola. Python main.py, librería. Nos responde false en todos los casos. Está bien que responda false, pero en este caso debería responder true, porque este carácter i realmente forma parte de la lista tildes. Vamos a hacer algo un poco más drástico. Vamos a poner aquí unos paréntesis y vamos a imprimir aquí el valor numérico del carácter. Entonces vamos a poner aquí un parámetro más y el valor numérico lo vamos a obtener usando esta función ort, ¿sí? Y antes de empezar también vamos a imprimir cuál es el valor numérico de la i con tilde. Y entonces ejecutamos una vez más. Bien, aquí nos faltó encerrar usando esta función, ¿sí? Queremos el valor numérico del elemento que esté en la posición 2 de esta lista. 0, 1, 2. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con que no podemos aplicar ort sobre este elemento. Nos dice que en la línea 110 la función ort esperaba un carácter, pero le estamos enviando un string. Es curioso, pero este carácter i se está interpretando en realidad como una cadena de 2 caracteres. Entonces, esto no es posible. Vamos a tener por aquí una variable más que se va a llamar i especial. Esta es la i especial, ¿sí? Esa i especial tiene 2 caracteres, según nos dice. Vamos a ver cuáles son esos 2 caracteres. Si es que los convertimos a número, vamos a convertir a número al primer carácter de la i especial y vamos a convertir también a número al segundo y último carácter de la i especial. Si hacemos ello, encontramos que esta cadena i se compone de 2 caracteres, donde cada carácter tiene estos valores numéricos, mientras que el carácter i que ingresamos por consola tiene este valor numérico de acá y se está convirtiendo sin problemas.
Si ese es el caso, lo que podemos hacer entonces es ingresar todas las vocales tildadas, todas las vocales con tilde. De esta manera vamos a conocer cuál es su valor numérico. Y entonces, aquí en tildes, en vez de guardar la representación, vamos a guardar los valores numéricos, que vendrían a ser estos de acá. Entonces vamos a tener aquí esto. Y al momento de comparar, ya no vamos a buscar el carácter dentro de las tildes, sino que vamos a buscar el valor numérico del carácter dentro de las tildes, que en este caso son también valores numéricos. Sí, generalmente encontramos este tipo de inconsistencias cuando estamos trabajando con caracteres especiales. En este caso yo estoy usando Python 2.7. Deben tener en cuenta que respecto a la versión 3 es muy probable que se encuentren diferencias. Pero bien, vamos a hacer el intento una vez más. Vamos a ejecutar esto una vez más. Y ahora nos dice que hemos ingresado una razón no válida porque estamos usando una tilde. Si en cambio omitimos la tilde, sí que nos lo acepta. Entonces con esto ya tenemos implementadas todas las reglas, menos esta de aquí, que es la primera, que hemos estado posponiendo y dejando para el final. Aquí nos dice que estos caracteres se deben emplear considerando un espacio entre cada signo. O sea que esto es correcto, pero esto no lo es. Siempre que encontremos un ampersand, un más o un dólar, debe estar acompañado de espacios y nunca de otro carácter distinto a un espacio. Respecto a esta última regla que vamos a implementar y a otras de las reglas que ya hemos implementado, deben tener en cuenta que muchas de ellas probablemente puedan implementarse usando expresiones regulares. Si en algún momento ven este término regex, hace referencia justamente a expresiones regulares o regular expressions. ¿Sí? En este caso no hemos usado este concepto en ningún punto, por lo que vamos a continuar de la misma manera. Vamos a tomar este texto y lo vamos a poner en la parte superior, ya que es la primera regla. Si se cumple esta condición, sobre nuestro arreglo de errores vamos a añadir un mensaje de error al final, que será este de aquí. Y vamos a crear una función que se va a llamar si faltan espacios al costado de caracteres especiales. Entonces añadimos este mensaje de error. Aquí vamos a pasarle los términos a esta función, ¿sí? Y vamos a definir por aquí una función que va a tener este nombre, que va a recibir los términos. Y aquí tenemos arriba los ejemplos en los que nos vamos a guiar. Tenemos los términos. ¿En qué casos es incorrecto? En primer lugar, podemos omitir el término ingenieros, podemos omitir el término SA, quedándonos solamente con este término A, ampersand B, y quedándonos solamente con estos tres términos, A, ampersand y B. Si nos quedamos con un término que tiene más de un carácter y que además contiene al ampersand, o al más o al dólar, quiere decir que es incorrecto. ¿Sí? Vamos a tener un for, vamos a evaluar cada uno de los términos que están en esta lista de términos y diremos que si la longitud del término es mayor a 1, eso es lo primero. La longitud tiene que ser mayor a 1, porque si la longitud no es mayor a 1, no nos interesa evaluarlo. Por ejemplo, aquí, esta regla no nos dice que esto es incorrecto. Si el ampersand está solo, pues está bien. Estará mal cuando tengamos un término de más de un carácter y el ampersand esté allí. Entonces, si el término tiene más de un carácter y además el ampersand está dentro de él, aunque no solamente el ampersand, puede estar cualquiera de los tres caracteres y el ampersand está dentro de él, o
el más está dentro de él, o el dólar está dentro de él, cualquiera de estos tres que esté dentro de él y además la longitud es mayor a 1, entonces decimos que faltan espacios al costado de caracteres especiales. De caso contrario, diremos que no y que todo está bien. Entonces vamos a ejecutar python main.py. Vamos a ingresar por aquí abc ampersand df. Esto debería decirnos que es correcto, pero nos está diciendo que es incorrecto porque salta otra regla. Tenemos una regla que valida iniciales, y esta regla que valida iniciales piensa que este ampersand es una inicial, ¿sí? Entonces vamos a la regla que valida iniciales, que es esta de aquí, y vamos a complementar esta condición. ¿En qué caso tenemos iniciales incorrectas? Si es que tenemos un término de dos caracteres que termina en punto, o si es que tenemos un término de un carácter, nos dice. Pero esto no es suficiente. Un término de un carácter no es suficiente para que sea inválido. También tiene que cumplirse que el término es diferente de ampersand, ¿sí? Y también tiene que cumplirse que el término es diferente de i, porque a veces encontramos la i como un conector entre dos palabras y no como una inicial. Entonces hacemos la prueba una vez más. ABC y DF nos dice que es válido. Pero ahora vamos a poner todo junto, ABC y DF. Aquí nos dice que estos caracteres deben emplearse considerando un espacio entre cada uno de ellos. Como aquí el ampersand no tiene espacios a los costados, quiere decir que es una razón social inválida. Podemos intentar lo mismo usando el más, o podemos intentar lo mismo usando el dólar, ¿sí? En esos casos de error, pero podemos usar esto. Bueno, no podemos usar esto porque piensa que el dólar es una inicial. Entonces vamos a hacer esto más general. Hace un momento hemos modificado aquí esta condición para que deje pasar al ampersand y deje pasar a la y. En realidad, no solamente nos interesa que deje pasar al ampersand, sino a cualquier carácter especial. Entonces, si encontramos un término que está compuesto únicamente de un carácter, y ese término es una letra, o sea, A, B, C, D hasta la Z, es incorrecto, ¿sí? Si es que tenemos un término de un carácter y ese carácter es una letra, entonces será incorrecto. De esta manera estamos excluyendo al dólar, al más, al ampersand, pero también estamos añadiendo aquí otra condición para que deje pasar a la y. O sea, para que sea inválida, para que se trate de una inicial inválida, el término tiene que tener un carácter de longitud, tiene que ser una letra, pero no tiene que ser la y esa letra. Entonces vamos a probar nuevamente. Lo admite. Probamos esto, lo admite. Probamos esto, lo admite. Sin embargo, si nosotros usamos estas iniciales, no lo admite, porque son letras. Y si son letras, son iniciales. Y al ser iniciales, tienen que ir juntas. ¿Sí? De hecho, esto tampoco se admite. Aquí saltan dos errores. Pero esto sí que se admite. No le pongo un punto al final porque tenemos otra regla que dice que la denominación no puede acabar en punto. Sí, entonces con esto hemos practicado Python escribiendo toda una serie de validaciones. Si quieren aprender más sobre Python y aprender cómo llevar esto a un chatbot para que cualquier usuario pueda interactuar con él desde Facebook Messenger, les invito a inscribirse al siguiente curso básico, donde vamos a aprender cómo desarrollar y publicar chatbots en Facebook Messenger. Y asimismo vamos a ir aprendiendo Python, cómo funciona Python, cómo podemos declarar clases, funciones, métodos, qué son los objetos, diccionarios, tuplas, listas,
y muchos otros conceptos que están relacionados con la programación básica en Python. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te ha sido de ayuda, te agradecería mucho que puedas ayudarme a compartirlo. Hasta una próxima ocasión.